Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Esta tarde quisiera invitarlo a abrir su Biblia en Marcos capítulo 11 y versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, ¿qué dice? Le será hecho. ¿Cuántos lo creen? Bien, esta tarde queremos aprovechar muy bien el tiempo hablando sobre quitando mi montaña. Ese es el tema en esta hora, quitando mi montaña. Y para eso pues queremos basarnos en el Evangelio, precisamente en el Evangelio de Marcos, y queremos que usted me preste atención unos versículos que queremos mostrar. Y mientras me conecto acá, ok, ahí estoy. Bien, Marcos 11, 23. Hemos estado hablando, si usted se ha dado cuenta, de la fe genuina, y hemos estado basándonos en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. La Escritura dice: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor, como cantábamos ahorita, que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe genuina. A veces tú puedes estar en medio de un tiempo de adoración y Dios te prueba haciéndote que no sientas nada. Porque si hay algo que le agrada al Señor es precisamente una fe genuina, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces permite el Señor escenarios y situaciones donde tu fe sea probada. Pero muchas veces no puede fluir ese amor porque nos hacen falta esos tres elementos: un corazón puro, una conciencia limpia y una fe genuina. ¿Cómo sabe usted que no tiene un corazón puro, una conciencia limpia y una fe genuina? Ahorita hemos estado tomando un tiempo para estudiar la fe genuina, pero debemos entender que un corazón puro es aquel que no tiene impurezas, obviamente. El corazón se puede llenar de impurezas y puede ser un corazón que tenga basura, hay que decirlo así. Una conciencia limpia es una conciencia que no tiene secretos, una conciencia que no tiene nada de qué avergonzarse. Por eso que la Biblia dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero el propósito de la instrucción es que seamos llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe genuina. Pero debemos entender también que Hebreos dice que aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá por fe. Y si retrocediere, dice Hebreos, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En esta hora vamos a hablar precisamente sobre el tema de la fe y ahondar un poquito más, como hemos venido hablando, ya que para estar listos para la venida del Señor debemos entender que hay una iglesia que está retrocediendo. Hay una iglesia que no está avanzando como el Señor quisiera que avanzara. ¿Cómo sé yo si soy de los que están retrocediendo o de los que están avanzando? Tenemos que ver cómo está tu fe. Y de eso se trata, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El día martes hablábamos de 3 tipos de fe. Hablábamos de la fe condicional. Una fe condicional es aquel que viene a la iglesia y espera recibir los beneficios del Evangelio, los beneficios del Señor, la provisión de Dios, la bendición del Señor, y por eso viene a la iglesia,
pero si el Señor lo prueba, entonces ya no quiere venir, ya no quiere tener relación con Dios, entonces su fe es condicional. ¿Cómo se llama eso? Eso no es una fe genuina, eso es una fe falsa. Entonces una fe falsa, por ejemplo, es una fe condicional. Tú condicionas a Dios. Si me bendices, estoy contigo. Si no me bendices, lo siento mucho, así que quede. ¿Cree usted que habrá gente así en la iglesia? Sí, porque nosotros muchas veces todavía se nos sale el viejo hombre que quiere ser el que manda, el que domina y el que tiene la soberanía. Pero debemos entender que hay uno solo que manda, que domina y que tiene la soberanía, y ese es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque tu carne no diga amén. Porque la carne no, yo soy el que mando aquí. Entonces tienes que entender que para llegar a la madurez, ¿por qué venimos a Luminares? Porque esto solo es una de tantas iglesias alrededor del mundo donde el Señor nos pone acá para llevar a la iglesia a la madurez, preparándola para la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, tú tienes que examinarte si tu fe es condicional. Si me gusta el Evangelio, está bien, pero si no, por eso es que lo más importante es amar a Dios, porque cuando amas a alguien, aunque te falle, y sabes que el Señor realmente no nos falla, nunca nos falla. Lo que pasa es que la manera de Él de prepararte y hacer el carácter de Cristo en ti requiere una fricción, requiere un moldeo, requiere un trabajo, requiere que haya un sufrimiento, si usted lo quiere ver así, porque es la mejor manera para formar lo puro, lo genuino. Debemos entender que también hay fe heredada. Hablábamos el martes de una fe heredada. Ese es aquel muchacho, aquella chica que los papás lo traen a la iglesia, pero cuando media vez empieza a entrar a la universidad y tiene la clase de sociología o la clase de filosofía, empieza a ver, qué injusticia hay en el mundo, y empieza a dudar de Dios, y empieza a dudar del Evangelio, empieza a dudar de lo que le enseñaron de chiquito, y empiezas a abrazar otra filosofía. Entonces, en realidad no tenía una fe genuina, lo que tenía es una fe heredada de sus padres. Por eso el Señor no tiene nietos, el Señor tiene hijos. Tú tienes que venir al Señor y entregarle tu corazón y definitivamente amarlo con todo, porque no basta con que tus padres hayan permanecido en la fe, tienes tú que tener una relación personal con el Señor. Entonces hay fe heredada, que es fe falsa, pero también está la fe superficial, que hablábamos el martes. Estamos haciendo un resumen, porque esto es bien delicado, la fe superficial, y uno tiene que ser honesto con uno mismo, porque Dios quiere que tengamos una fe genuina. Una fe superficial es una fe a través de la... Bueno, por cierto, ¿usted sabe a quiénes prueba el Señor? El Señor solo va a probar a aquella gente que sabe que pueden sobrellevar la prueba. Nunca puedes decir, no, Señor, esto es demasiado para mí. Él dice en la Biblia que Él da las fuerzas al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces nunca, si tú dices, no, estoy débil, Señor, la verdad que no puedo, pues ahí van a venir las fuerzas del Señor. Pero es entender que todo lo que pasa aquí en la tierra, el Señor está enfocándolo en lo eterno, no en lo temporal. Por eso no es tan importante que si te quitan la casa, el carro, si pierdes cosas acá, lo importante es lo que Dios está formando en tu corazón, y si verdaderamente se está viendo a Jesús en ti, estás teniendo un accionar en tu vida que refleja a Jesús, porque esta vida va a pasar, como la Biblia dice, como una neblina, y tenemos que tener mucho cuidado, porque la iglesia puede tener una fe superficial. ¿Y cómo entender esto de la fe superficial? El Señor Jesús lo explicó en Mateo 13, 20-21, la semilla sobre la tierra rocosa, cuando Él predicó la parábola del sembrador. ¿Se acuerda que dijo que parte cayó en pedregales? Entonces Él explicó la parábola, y esto es lo que estoy leyendo ahorita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. El Señor me habló, hermano, qué bueno, qué bendición. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho.
en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, ¿qué dice? Caen. Entonces, usted puede estar en Cristo, puede venir a la iglesia, pero puede ser que su fe no sea genuina, sino superficial también. ¿Qué es lo que hace que yo tenga una fe superficial? Las piedras. Una piedra, cuando está en un terreno, acuérdense que la tierra representa nuestro corazón, dijo el Señor. Pero hablábamos el martes que cuando nosotros no hemos quitado las piedras de nuestro terreno, caen las semillas de la palabra, y cuando esa semilla quiere echar raíz, topa con la roca, con la piedra. ¿Y qué son las piedras, hermano Ricardo? Bueno, las piedras nos hablan de situaciones no resueltas en tu pasado, situaciones que todavía están ahí, como rencores, odios, falta de perdón, resentimientos. Si tú tienes eso en tu corazón, es necesario que prepares tu tierra, saques esas piedras, porque la palabra no va a tener fruto. Dios te puede estar hablando, puede estar aquí T.D. Jakes predicándote, pero al final la semilla va a caer y no va a dar fruto porque tienes piedras, tienes rocas. La piedra puede ser un pecado oculto, la piedra puede ser una necedad de tu alma que no quieres soltar y no ha resuelto. Hay gente que no ha perdonado cosas que le hicieron en el pasado. Entonces, ¿qué va a pasar? Su fe se va a mantener de una manera superficial, no va a echar raíces. Por eso, amado hermano, y hablábamos la vez pasada que es importante sacar esas piedras. Pero hoy le quiero hablar también de una cuarto tipo de fe, que es la fe fingida. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:5, antes de hablarle de cómo mover la piedra, quiero mostrarle una cuarta tipo de fe, que es la fe fingida. Trayendo a la memoria, dice 2 Timoteo 1:5, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Gracias a Dios, Timoteo tuvo un buen ejemplo de su abuela y de su madre. Pero si hay fe no fingida, significa que también hay fe fingida. La fe fingida, para empezar, ¿qué significa fingir? Fingir es presentar como real algo que no lo es. Eso es fingir. Pero me llama la atención que cuando usted puede tener una fe en que la gente lo puede ver muy espiritual, pero es ficción, es pantomima, es máscara, no es real. La palabra, cuando la Biblia dice no fingida, en el griego es anupócritos. Anupócritos. ¿Le suena algo parecido el pócritos? Sí, por eso la definición de anupócritos es sin fingimiento, sincero, sin fingir, sin hipocresía, sincero. ¿Conoce usted gente hipócrita? ¿Usted cree que en el Evangelio puede haber gente hipócrita? Que me demuestra a usted una cara, pero detrás de eso hay otra cara. Que le muestre una cara al Señor, pero al Señor al hombre lo puedes engañar, pero el Señor no puede ser burlado, porque todo lo que uno siembra, eso va a cosechar. Y nosotros, para tener una fe genuina, debemos examinar que no haya una fe fingida. Muchas veces nosotros no somos honestos, no somos lo suficientemente sinceros, lo suficientemente verdaderos, lo suficientemente transparentes, y no nos desnudamos delante del Señor, y con la gente pues nos ponemos máscaras. Dicen que una de las mentiras más fuertes en la iglesia, está comprobado, que es cuando le pregunta a alguien: ¿cómo está mi hermano? Y entonces el hermano dice: bien, pero no está bien. ¿Está bien? Bien, bendecido y en victoria. Siempre, mi hermano, firmes y adelante. Pero en realidad es ficción. Está fingiendo. Tal vez le valdría más decir: hermano, me siento preocupado. Me dijeron que están quitando gente en el trabajo y pues puede ser que nos quiten. Y hermano,
la Biblia dice, orad los unos por los otros para que seáis sanados y confesaos unos a otros vuestras faltas. Puede ser que alguien venga, ¿cómo está mi hermano? Hermano, la verdad estoy mal, le pegué a mi esposa. Y claro, esto no pasa aquí, ¿verdad? Pero, pues, no, pero ¿cómo va a decir eso? Sí, ay, ¿qué van a decir, verdad? Porque el diablo nos engaña por nuestra reputación y no somos sanados al final. Y seguimos con piedras, seguimos con una fe no genuina, sino una fe fingida. Esto es tan tremendo que la apostasía de los últimos tiempos estará comandada por un espíritu de hipocresía. Si no lo cree, vaya conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ¿qué dice? Apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Que usted la entrega. Es decir, esa es la gente que ha tenido fe condicional, fe heredada, fe fingida y fe, ¿cuál es la otra? Superficial. Entonces, eso en un momento determinado es una fe falsa. Ellos van a apostatar. ¿Por qué? Porque van a devolver la fe. Van a decir, no es cierto, porque está profetizado, porque al final nunca amaron al Señor con todo. Y dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero mire qué tremendo, dice, apostatarán escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía. Entonces, esto es bien tremendo porque en medio de la iglesia genuina, el Señor advirtió que el enemigo iba a sembrar también cizaña. Y el propósito de la cizaña es que lo que es trigo verdadero pueda desviarse de la fe genuina. Por eso, amado hermano, nada mejor que ser honesto. Si un muchacho está teniendo problemas de pecado sexual, no hay nada más precioso que se quite la máscara y venga donde un mentor maduro y le diga, ayúdeme hermano, yo no quiero fallarle al Señor, pero mire, estoy teniendo problemas. O tal vez una persona tiene problemas de malos pensamientos porque expuso sus ojos a ver lo que no tenía que ver. Y la Biblia dice, confesaos unos a otros vuestras faltas, y orad unos por otros para que seáis sanados. Pero si tú no confiesas la falta, por eso es que la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. Proverbios 28:13. Pero el que lo confiesa dice, hermano, disculpe. Tal vez una chica puede hablar con una hermana madura, una mujer de Dios en la fe y decirle, hermana, fíjese que un muchacho trató de hacer esto conmigo y abrir su corazón. ¿Sabe que Satanás lo que quiere es que la iglesia esté callada y mantenga su aparente reputación para que no sea sanada? Entonces tengamos una iglesia enferma, que no sea eficaz a la hora de llevar la luz en medio de tinieblas. Una iglesia menguando, una iglesia que está acomodada, con una fe no genuina. El hipócrita no busca el alimento espiritual. Por lo tanto dice, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así serán mejores cristianos y Dios los salvará, pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Entonces, para que el Señor te salve es importante abandonar cualquier especie de mentira, hipocresía, envidia y chisme que se mete en la iglesia para destruir, para matar, para cortar la bendición. Amado hermano, la Biblia dice que el chisme es un bocado delicioso, por eso el chisme continúa, porque a la gente nos gusta oír que alguien nos hable. Pero una persona madura en el Señor es una persona que cuando le estén hablando mal de alguien, lo primero que va a hacer es detenerlo y decirle, mira, si no te consta eso, aún si te consta,
pero lo que me estás diciendo va en detrimento de otra persona, te sugiero que mejor hables con esa persona y que no la denigres ni la pongas en mal, porque si tú haces eso conmigo, yo también me sentiría mal que lo hablaras con otra persona antes de hablarlo conmigo. Si tú haces eso con una persona que te lleva un chisme, la vas a empujar a la madurez, ya vas a ver. Yo sé que ustedes lo hacen, ¿verdad? Pero se lo cuento para que le diga a los que no pudieron venir. Cuando una persona se mantiene con una fe fingida, hay consecuencias. Mateo 24:44 dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero mire lo que dice el 48 al 51. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi Señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá y lo castigará, como dice, severamente. Pero mire, esto me impactó: y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. O sea, hay como clasificación de condenas. Una de las condenas es los que caminan en hipocresía, o sea, una fe fingida. Y habrá llanto, dice, y rechinar de dientes. Entonces, debemos entender, poniéndolo a la práctica, el salvadoreño, tenemos una contracultura como cristianos ante la cultura salvadoreña. Y los salvadoreños somos gente que no nos pueden decir nada, gente muy resentida, gente que lastimosamente eso viene desde, si usted examina y estudia y lee libros sobre los indígenas salvadoreños, ellos eran así. No le estoy diciendo indígena a nadie, pero a veces se nos sale el indio. Y el problema, amado hermano, no usted, porque usted es de España, yo sé, usted viene de España, pero el problema es que, déjeme darle un ejemplo en Proverbios. Fíjese cómo dice la Biblia: quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. O sea, pero si a usted lo reprenden, se enoja. Una persona madura, al recibir la reprimenda, debería darle gracias a esa persona y decirle, por ejemplo, puede ser que hagamos ejemplo, vente Marvin, puede ser que yo vea a Marvin y como él no lo hace, yo puedo usarlo de ejemplo. Puede ser que Marvin lo veo desnudando a las chicas con la mirada y yo me di cuenta y él no me vio. Entonces yo vengo y le digo: Marvin, veo que tienes un problema, no es bueno que tú, creo que estás teniendo problemas con tu mirada. Y entonces tú lo reprendes, pero el reprenderlo, claro, usted tiene que reprender con amor, ¿verdad? Pero el hacerle ver, si yo amo a una persona, entonces tengo que llamarle la atención, pero usted tiene que estar preparado para eso. Tiene que estar en la madurez correcta para ser reprendido y recibirlo en amor. Y nosotros también para reprender si hay alguien que no esté caminando como se debe y tú lo ves que va por un camino torcido. Lo mejor es que le digas: ¡hey, no hagas eso! Tú estás tomando libertades que está siendo piedra de tropiezo para alguien. Tal vez te gusta la cerveza y tú te tomas tus libertades y dices: no, ¿y qué tienes? Y la Biblia no dice que sea pecado. Pero tal vez para alguien eso le va a ser piedra de tropiezo. Entonces tú ves a alguien, entonces tu deber decirle: miren, no puedes hacer eso así en público. Y yo no voy a estar ahí, pero el Señor está viendo. Y entonces Marvin, como es maduro, te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Entonces, porque él es maduro. Gracias, Marvin. Un aplauso a Marvin. Y mire el siguiente versículo, dice: pero si yo soy hipócrita, si me pongo la máscara, lo veo haciendo las cosas malas, no le voy a decir nada, porque al final yo también hago otras cosas. Máscaras. Mire lo que dice: más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. O sea, un verdadero amigo, te vas a pelear con un amigo, o sea, pero no lo rechaces. Yo he visto aquí en nuestra cultura gente que se pelea con sus amigos y el amigo ha tenido razón tal vez,
Pero así pasan tiempo y nunca se reconcilian. Probablemente lo que hay ahí es inmadurez, y la persona no entiende que realmente cuando un amigo realmente te ama, te va a decir las verdades, te va a decir lo que no está bien. Y tú también tienes que aprender a ser honesto. Una de las cosas que me gusta con los alemanes, yo que estuve viviendo unos meses allá con la obra misionera, es que esos sí son directos para decir las cosas. Te dicen sin pelos en la lengua. Nosotros no, somos muy lastimeros. Pero el problema es que al ser muy así, estamos siendo cómplices de pecado muchas veces. Y ya lo va a ver en otro versículo que le voy a mostrar. En Levíticos 19 dice, en versículos 16 y 17, no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Eso es una firma del Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. En otras palabras, cuando tú ves que tu hermano está haciendo algo que no es correcto y no tienes la libertad para reprenderlo y decirle con franqueza, con amor, con dulzura, porque no se trata a veces lo que dices, sino cómo lo dices. Tienes que decirlo con ternura. La Biblia dice, si alguno es sorprendido en una falta, dice Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Otras versiones dicen, restaurarle con ternura. Entonces, no puedes desconectar la ternura de una persona. Pero me encanta que dice, no andes difundiendo calumnias. ¿Qué es una calumnia? Una calumnia, usted sabe que es una acusación falsa, hecha contra alguien con la intención de causarle daño o perjudicarle. Tú no puedes, de tu boca no puede salir algo que perjudique a alguien de una manera chismosa. Si un hermano está haciendo algo que no se debe, lo que tienes que hacer es hablar con el hermano. Eso es lo primero. Porque sabe, muchas de las cosas que dañan la familia en Cristo y dañan relaciones tienen que ver muchas veces con obra del enemigo, donde a veces son cosas que no son del todo correctas o reales, y ahí se mueve. Satanás busca la lengua dispuesta, ¿verdad? Por eso es importante, y me encanta que dice, no alimentes odios secretos contra tu hermano. En otras palabras, eso significa que puede ser que a ti te caiga mal alguien, puede ser que alguien te haya hecho algo y entonces se venga una piedra en tu corazón. Entonces tienes que venir y sacar la piedra y decir, mira, así me siento yo. Entonces tal vez ella va a decir, perdóname, no fue mi intención. Me va a decir, madre, la verdad, yo no lo dije no lo vi así, perdóname, no fue. ¿Y qué va a pasar? La piedra se va, se quita la piedra. Y entonces ya se abrazan y ya borrón y cuenta nueva. Y el amor permanece, hermano. Pero nosotros como escogidos por el Señor, que anhelamos caminar con una fe genuina, debemos practicarlo de esta manera. No alimentar odios secretos contra nuestro hermano, sino reprender con franqueza a nuestro prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. O sea, en otras palabras, cuando somos hipócritas, estamos expuestos a sufrir consecuencias del pecado del otro nos volvemos como cómplices cuando no hablamos con la verdad. A veces cuando tú acerques a alguien y le dices, mira, no está bueno eso, de repente puede ser que te diga, Mariela, no, pero no fue así. Si mira, aquí está mi celular, mira cómo fue. Perdóname, lo vi mal. Y Mariela diga, qué bárbaro, es pensando mal de mí. No, porque ella es madura y va a decir, no, pues se equivocó, le engañó el diablo, yo la perdono. Pero ¿qué tal si mantiene la piedra de esa persona pensó mal de mí? Y ahí está la piedra todo el tiempo. Y mantiene la piedra. Entonces, cuando llegue la palabra, no va a mantenerse superficial, no va a echar fruto. Por eso nosotros tenemos que mantener nuestro terreno limpio de piedras. Entonces, rápidamente, déjeme hablarle qué principios aplico para quitar mi montaña. Usted sabe que el Señor habló de la fe cuando se trata de mover la montaña. Pero en primer lugar, yo quisiera que usted, hablando de la fe genuina requiere escuchar antes de actuar
en fe. Lo primero, amado hermano, y ojalá más que apuntarlo solo en un cuaderno, lo apunte en su corazón, pero primero es escuchar antes de actuar en fe. ¿Por qué escuchar? Porque Romanos 10:17 dice que la fe genuina, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Esto es clave, mi hermano, que usted lo entienda. La fe viene por el oír. En otras palabras, usted no va a poder mover una montaña si Dios no le ha hablado que la mueva. En otras palabras, lo que tenemos que trabajar es nuestra relación con Dios. El sábado pasado, que antes de las elecciones, que nos reunimos en el local de Jesucristo Especialista en lo Imposible, hablábamos de los votos delante del Señor, y me llama la atención que cuando hablamos de Jacob, usted se acuerda que Jacob, Dios le habló. Él vio una escalera que subía y bajaba, y entonces Dios le dice: te voy a bendecir, te voy a proteger, te voy a guardar. Y entonces él actuó en fe cuando se levantó: Señor, si tú me vas a bendecir, si tú estás conmigo, tú serás mi Dios, yo te seguiré, y de todo lo que me dieres apartaré la 10ª parte. Pero él actuó en fe, aún con su diezmo, porque oyó la voz del Señor, y así debe funcionar. Porque a veces he orado por enfermos y no han sanado. ¿Te dijo Dios que lo iba a sanar? Porque, hermano, yo oré para que resucitara mi perrito. Yo una vez agarré un cachorro que se nos murió y dije: Señor, soplo sobre el perrito, y ahí estaba el Shih Tzu chiquito, bien bonito, pura ratilla. Y entonces el Señor se debe haber reído ahí arriba, porque pues sentí como que ¿te dije yo que hicieras? No, eso era lo que yo quería. Y eso no es fe. La fe viene por él oír. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ejercitar? Escuchar a Dios. Por eso es que cuando sucedió el milagro, cuando movió la piedra que había de infertilidad en la vida de Ana, ¿cómo movió esa piedra? Tuvo intimidad con Dios, derramó su alma con Dios, lloró delante del Señor. Oh, hermano, yo sé que en este lugar se van a mover piedras muy grandes, que tú las ves gigantescas, pero Dios la va a quitar. Pero te está preparando con una fe genuina, te está limpiando. Mira, esta mujer lloraba al punto que hasta el sacerdote se burló y la criticó, pero ella estaba delante de la presencia de Dios, y cuando estaba delante de la presencia de Dios, algo le dijo el Señor, que ella respondió diciendo: yo sospecho que el Señor le dijo: te daré un hijo. Porque ella dijo: si me das un hijo varón, será tuyo, te servirá a ti. Eso fue un voto, un pacto que hizo ella, porque en la presencia del Señor, el Señor pone sentires. ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando? Que estás orando y te pone un sentir del Espíritu, porque el Señor habla de diferentes maneras. Habla audiblemente, habla con imágenes, te recuerda palabra, te recuerda versículos, te recuerda la Biblia, y a veces pone un sentir muy fuerte en tu corazón. Dios está hablando constantemente. Dios usa gente que te lleva una palabra. Esta mañana yo estaba ministrando en una iglesia allá por Soyapango, y una persona vino temblando y me dio una palabra, y yo recibí lo que el Señor me tenía ahí. Pero no podemos descartar que para escuchar al Señor, la voz de Dios, o su voz, que es lo más precioso que podemos hacer, es esencial tener intimidad con Dios. Entonces la intimidad con Dios no es una opción, no, eso que lo haga la gente madura, no. Todo hijo de Dios necesita tener cercanía al trono. Por eso, este martes no te pierdas secretos para oír la voz de Dios. Este martes, vente temprano para que adoremos al Señor a las 7, y vamos a escuchar secretos para oír la voz de Dios, y vamos a hablar del planificar mi obediencia. Una de las cosas que te ayudan a oír la voz de Dios es tener una obediencia planificada. Se puede planificar la obediencia, ya se va a dar cuenta a través de la palabra que sí se puede. Pero volvamos, ¿cómo hacía el Señor milagros? Mire cómo hacía el milagro, cómo el Señor sanaba enfermos, resucitaba, cómo el Señor
le tocaban y él sanaba. Porque mire, Juan 8:26 dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Qué es lo que el Señor hablaba? Lo que oía del Padre. ¿Por qué decía: Lázaro, sal? Porque él primero lo oyó del Padre. O sea, el Señor tenía intimidad. Ahora usted va a entender por qué también cuando Elías entró al cuarto, cerraba la puerta, buscó al Señor antes de hacer el milagro de resucitar. Él buscó al Señor porque él quería oír y tener un diálogo con el Señor. Tú puedes en esa oración, inclusive si el Señor no te dice, clamar a Él. Eso fue exactamente lo que hizo David. David le dijo: Señor, mi hijo con Betsabé, es cierto que es un hijo de adulterio, pero Señor, tú eres grande en misericordia, por favor. Y él estaba clamando y clamando. Pero al octavo día, antes de que lo circuncidaran, que entrara en pacto, el niño ya había muerto. Pero el David maduro se levanta y dice: ok. El Señor, él clamaba y el Señor decía no. Por eso estuvo varios días, porque él decía no, 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 no. Y al final fue lo que el Señor dijo, porque no convenía que ese niño muriera, que ese niño viviera, porque era una manera del Señor de decir: la paga del pecado es muerte. Entonces él estaba sentando una base. Pero eso sí, la misericordia es tan grande que vas a tener otro hijo. Y no solo le dio otro hijo con Betsabé, le dio el hijo más sabio que ha estado sobre la tierra, la persona más sabia. Imagínense cómo es de misericordioso el Señor. Por eso puede ser que haya sufrido como David, que quiso la vida de ese niño pero no se pudo. Pero cuando tú actúas con madurez, cuando tú le dices: Señor, gracias, porque él se levantó y adoró al Señor, y yo me creo que su adoración dijo: gracias porque te lo llevaste, porque si te lo llevaste, eso es la voluntad buena, agradable y perfecta, y hoy te bendigo, Señor, y se haga tu voluntad. Eso hizo que el Señor dijera: así me gusta, mándenmele otro niño. Y tuvo un gran hijo. Entonces, cuando el Señor le dice: si crees vas a poder decirle a la piedra, quítate en el mar, quiero que usted entienda el contexto donde el Señor les dijo de mover la piedra. El Señor Jesús estaba con los discípulos y de repente vio una higuera que tenía hojas. No sé si usted sabe un poquito de cómo las higueras dan fruto, pero la higuera primero sale el fruto y después salen las hojas. Entonces, cuando una higuera tiene hojas, significa que ya tiene frutos. Entonces ellos vieron las hojas y se acercaron a buscar fruto. El Señor tenía hambre, al Señor le gustaban los higos, a mí también, por si me quiere regalar un pay de higo. Entonces el Señor fue a ver si había higo y no había ni un higo. ¿Y sabe qué dijo? Que nunca más des fruto. Pero ese era un ejemplo para que nosotros aprendiéramos, porque la higuera nos habla del pueblo de Israel, que tenía hojas, pero no tenía fruto. Y ahora nos habla del pueblo del Señor, que puede tener muchas hojas, mucha superficialidad. Las hojas de higuera nos habla, ¿te acuerdas de lo que se cubrió Adán? O sea, mucha religión, mucha superficialidad, pero no hay fruto. No hay amabilidad, no hay mansedumbre, no hay fe, no hay dominio propio, no hay templanza, no hay buenas palabras, no hay amor al prójimo, no, sino pura hoja, pura hoja. Entonces, lo tremendo es que cuando regresaron con los discípulos, resulta ser que al otro día la higuera se había secado. Entonces Pedro se asombró. Mira la higuera, leámoslo. En Marcos 11:20 dice: a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos, ¿qué les dijo?
tengan fe en Dios. En primer lugar, tienes que escuchar la voz de Dios antes de mover tu piedra, y por eso tienes que tener intimidad con el Señor. Tienes que tener intimidad con el Señor, porque cuando tienes intimidad con el Señor, Él te revela su voluntad, Él te revela lo que es mejor, lo que conviene, lo agradable, lo perfecto, Él te revela. Por eso tienes que buscar al Señor en oración. Tu comunión con Dios no debe limitarse al culto, al servicio, no debe limitarse a lo que haces aquí en la iglesia. Tienes que buscarlo en lo secreto, tienes que buscarlo ahí donde estás, en tu casa, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. Tienes que buscar de Dios, tienes que orar, tienes que amar el hablar con Dios y leer su palabra. Pero también es importante que veamos esto que dice, tengan fe en Dios. ¿Por qué dice tengan fe en Dios? Porque para mover la piedra tenemos que tener exclusividad en nuestra fe. Tiene que ser una fe exclusiva en Dios. Y eso es importante que lo veamos, amado hermano, porque hay gente que dice tener fe exclusiva en Dios, pero en realidad no es así. Por ejemplo, puede ser que tú digas tener fe en el Señor. Señor, yo sé que, no se preocupe, que yo sé que el Señor me va a proveer y yo voy a comprar ese microbús para luminares. Mire qué hermana. Pero resulta ser que la hermana le acaban de dar una herencia de $500,000, y entonces viene. Y entonces no es que esté con la fe que el Señor va a proveer, ella tiene la fe en que ya tiene el recurso. Entonces la fe con Dios debe ser algo exclusivo, es decir, entender que todo lo demás puede fallar, pero el Señor no te va a fallar. Por eso es que cuando el Señor mandó a los discípulos a predicar, mire lo que dice, reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Pero mire lo que les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni qué, ni dinero, sino solo un bastón. Fe exclusiva. ¿Qué le estaba el Señor haciendo? Ejercitándolos en fe. Pero sin pisto, Señor. Yo me imagino que Judas dijo, ¿cómo lo vamos a ir sin pisto? Yo me imagino que él estaba afligido, sin pisto. Andás ahí vos, una cora, aunque sea para el pasaje. Pues sí, porque el viaje es cansado. Y por aquí pasa el bus. No, son bromas, no había bus en ese. Por aquí pasa el burro. Pero hay gente que en realidad no es una fe exclusiva en Dios, sino es una fe en otras cosas. Fe en que tiene conectes en el gobierno. Fe en que tiene personas que le pueden ayudar. No es una fe exclusiva en Dios. Y eso Dios lo prueba. Dios prueba si tienes exclusividad con Él, porque te quita a veces esos supuestos ídolos en los cuales están compartiendo tu fe. Pero nuestra fe debe ser exclusiva en el Señor, porque todo lo material se puede ir en un momento determinado. Hoy tienes, mañana quién sabe. Job un día tenía millones y al día siguiente no tenía nada. Pero, un día tenía millones y al siguiente día lo tenía todo, porque tenía al Señor. Porque si tienes al Señor ya lo hiciste. Por eso es que el Señor requiere fe exclusiva en Él. Y la fe exclusiva en Él va a requerir intimidad, va a requerir cercanía al trono. ¿Por qué cree usted que le dijo, si no solo un bastón? El bastón representa esa vara que tenía Moisés. Una vara que nos habla del poder del Espíritu Santo que está en nosotros, que mora en nosotros. Ahora, hoy que terminemos, mientras ministramos, es importante que tú abras tu corazón y le pidas al Señor que te muestre si tu fe es exclusiva en Él. Porque todo lo que compita con la fe en el Señor puede ser que sea un ídolo. Y el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Número 3, solo le voy a hablar 5, no se preocupe. El principio de exclusión de la duda para mover la piedra que podemos tener enfrente.
Es importante excluir todo tipo de duda. Y para eso déjeme leerle este versículo. En Marcos 11 dice: les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero mire lo que dice: pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. La duda retrasa la gloria de Dios. La duda no permite que el Señor actúe. ¿Por qué el Señor no pudo hacer muchos milagros en medio de su familia? No creían, tenían incredulidad, tenían duda, no confiaban. Porque este es el hijo del carpintero, si este jugó chibola con nosotros, este no lo podemos. Y al final me encanta que dice: no tener ninguna duda en el corazón. Porque en nuestro corazón debemos entender que Dios lo que mira en nosotros es un corazón puro, una fe pura. Y amado hermano, cuando cuento esto me recuerdo cuando estábamos orando por un enfermo. Él había tenido un ataque al corazón. El corazón solo estaba la cuarta parte vivo, y llegamos a orar y unos hermanos oraron, pero cuando lo vieron muy mal empezó a orar y dijo: bueno, Señor, el morir es ganancia. Empiezo a decir. Y entonces la esposa estaba así, mire, y empezó a orar. Dijo: Padre, no, en el nombre de Jesús, tú eres dador de la vida, y yo sé lo que tú me has mostrado, y tú lo levantarás, y Él te servirá, y Él será un testimonio vivo de tu poder, porque no hay nada difícil para ti, Señor, y tú sabes lo que Él ha hecho. Él ha llevado tu palabra y Él necesita, porque Él evangeliza. Y entonces empezó a clamar y a orar totalmente aparte de los otros. Lo que tenían fe es que se iba a morir, pero ella tenía fe de que no se iba a morir, y no dudó, y se notó en su oración, y empezó. Porque claro, tú escoges, ¿sí? Escoges el dudar, porque un médico te puede decir algo, pero el médico no es el que manda. Hasta donde yo sé, el médico no tiene la última palabra. Hello, ¿verdad que no? ¿Quién tiene la última palabra? Entonces, no tendría por qué llevarnos hasta la depresión un reporte de un médico, cuando sabemos quién va delante de nosotros, quién es el que gobierna el universo, quién es el que controla. Una escasez no tendría por qué llevarte a la depresión si sabes en quién estás confiando. Pablo supo estar en escasez, supo estar en abundancia. No es que Dios te ame menos por pasar en escasez, no, al contrario, porque te ama, te prueba en la escasez para que lo conozcas como Jehová Jireh. ¿Cuántos han visto al Señor como Jehová Jireh? ¿Cuántos han visto su provisión? Oh, hermano, eso es emocionante, eso es glorioso, y necesitamos verlo rápidamente. El número 4, el principio para mover la roca, es el principio de hecho está. El principio de hecho está, hecho está. ¿Cómo? ¿De dónde saca eso, mi hermano? Mire el versículo, dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa. ¿Por qué cosas podemos orar? Por cualquier cosa. Y si creen que lo han recibido, será suyo. Hermano, y eso incluye mi viaje a la muralla china, que tanto era. Mi viaje a Israel, mi hermano. Pregúntele a mi hermana More si no se lo cumplió el Señor. Ya la próxima nos va a llevar, no se preocupe. Pero el principio de hecho está, te dice, mire lo que dice: creen que lo han recibido. Muchas veces, sumando todos los principios, mire lo que nos pasó. Un 31 de diciembre estábamos del año 2009 en la iglesia, estábamos orando por familias, y estábamos todos con sus hijos, y mi esposa y yo estábamos ahí con los ñoquis. No, son bromas, no estaban los ñoquis, pero no teníamos hijos, pero teníamos perros, que es como un hijo. Pero bueno, la cosa es que estábamos solos, y después de orar por las familias, el último día del año, mi pastor me dice: Ricardo y Chely, en 3 meses se cumple la promesa. La Biblia dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Y mire,
Y entonces dijo eso en 3 meses. Y sabe, creed que lo han recibido. ¿Sabe qué? ¿Cómo se volcó mis amigos en la iglesia? Llegaron a felicitar. ¡Hey! Felicidades por el bebé. Felicidades por lo que viene. ¿Ya teníamos el reporte del hospital? No. ¿Ya se había hecho prueba de embarazo? No. Ya había hablado quien tenía que hablar. El que desata todo. Por eso, en realidad no hay infertilidad en Cristo. Porque el Señor dice la palabra y hasta que le hayan quitado las trompas, qué sé yo, el Señor le pone trompas nuevas. No de estas, ¿verdad? Sino las trompas, usted sabe aquí. Pero ¿cuál? El principio de hecho está. O sea, yo me acuerdo unos amigos, Enrique y Claudia Aguirre, se me acercaron a felicitarnos. Y otros hermanos, yo creo que los González también, Manamor, yo creo que y a felicitarnos, como que si ya estaba hecho. Hermano, si usted honra la palabra del Señor, si usted honra lo que el Señor le dice, no hay nada mejor. Por eso dice, crean que lo han recibido y será suyo. Ay, hermano, qué bueno, dice la chica. Ese varón será mío, será mío. Pero no se olvide del principio 1. ¿Cuál es el principio 1? Escuchar, porque así habían muchas que andaban detrás de Danilo Montero, orando con fe. Pero ¿acaso les dijo el Señor que les iba a dar? No, no les había dicho, es el capricho de ellas. Último, principio del perdón. Principio del perdón. Esto es poderoso. Mire el principio del perdón, ¿qué dice? Pero cuando estén orando, mire, crean lo que han recibido y será suyo. Pero, mire, diga conmigo, pero. Esto puede estorbar que muevan la roca que está delante de ti. Esto puede estorbarlo. Hay que hablarlo. Mira dónde lo pegó el Señor. Pero, cuando estén orando, o sea que la fe, ahí se confirma. Cuando estén orando, o sea, el Señor ya intuyó, vas a mover la roca, pero este es un proceso de oración. Ya se fijó. Bueno, no sé si usted lo vio, lo puede ver ahí. Pero cuando estén orando, o sea, la fe involucra lo que ya habíamos hablado: intimidad, comunión, relación, orar, buscar leer la palabra, no solo aquí en la iglesia, ahí donde tú estás. El celular usa, que la app que más use sea YouVersion, no WhatsApp, no Facebook, sino YouVersion. Que YouVersion es una Biblia en línea. Pero bueno, mira lo que dice: pero cuando estén orando, primero, ¿qué es lo primero? Perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Entonces, en otras palabras, llegas y te piden certificación. Aquí hay alguien, Padre, aquí hay alguien que quiere mover la roca. Vamos a ver la certificación. Certificado de perdón. Entonces él pide el certificado de perdón para mover la roca, porque el que la va a mover por ti es el que gobierna el universo. Pero certificado de perdón, tiene que haber un certificado. ¿Quiero ver? No, pero ahí dice que todavía a Margarita no la ha perdonado, al abuelo no la ha perdonado, a Pedra tampoco la ha perdonado, a Ramira y a Eustaquia. Ahí está, las piedras. Señor, no se puede. Ay, yo quería moverle la roca, pero él es tan resentido y rencoroso. Es un requisito. ¿Quieres mover la roca? Tienes que examinar si hay piedras. Terminamos en lo mismo. Por eso, el último versículo que leo, dice la Escritura: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Hipocresía, máscara. Una persona con fe superficial, una fe ficticia, una fe fingida, perdón. Es una persona que cuando le hacen algo no lo habla, sino habla con otras personas. Como que si Ángel le hiciera algo a Kevin y Kevin, en lugar de hablarlo con Ángel, lo viniera a hablar conmigo. No, eso se llama rencor. Y lo que estás haciendo es poniendo en mal. Eso se llama venganza.
Dios quiere que caminemos con una fe genuina. Quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento.